Entrenar te puede hacer aumentar 8 años de vida de calidad. Simplemente con 2 días a la semana ya podemos empezar a ver cambios drásticos. ¿Cuánto ejercicio es necesario para estar bien? 20 minutos, como si tienes que hacerlo en casa con sentadillas, flexiones y coges una garrafa si hace falta para hacer remo, 3 cosas, pero empieza. Sabemos que el ejercicio físico hace que generemos una polipíldora, una coreografía de segregar ciertas moléculas y citoquinas que hacen que nuestros órganos funcionen mejor. El propio músculo, por el mero hecho de funcionar, va a hacer que otros órganos funcionen mejor. Estamos hechos para movernos, no hay ningún fármaco que pueda asemejarse a los efectos del ejercicio físico. Carlos Alix es doctor en Ciencias del Deporte, investigador científico internacional y culturista, y tiene más de 30 artículos científicos publicados. Ha colaborado con el Comité Olímpico Chino y Alemán y dirige un máster en entrenamiento de fuerza, avalando cada consejo con evidencia científica. Para una persona que ya tiene conciencia de que quiere estar bien, ¿cuál sería entonces ese plan de entrenamiento? Primero, algo muy lógico, selecciona ejercicios que trabajen cada musculatura. A partir de aquí, ¿qué es lo más importante y lo que más falla la mayoría de la gente? No llegar cerca del... ¿Y si dejo de entrenar? ¿En cuánto tiempo pierdo esa nueva forma de mi cuerpo? ¿Cuándo se me van los músculos? A partir de las 2 semanas es cuando empezamos a perder algo de masa muscular. Siempre vas a estar mejor que si nunca hubieses entrenado. Tenemos que recordar que eso que se dice de memoria muscular es cierto. Yo creo que no somos conscientes, incluso a día de hoy, del efecto del ejercicio y de cómo podemos beneficiarnos con muy poquito realmente. Voy a ser sincera contigo. Preparé esta entrevista con un solo objetivo: motivarme para recuperar las ganas de hacer ejercicio. Y la verdad, cuando escuchas a Carlos decir que el entrenamiento de fuerza no solo cambia tu cuerpo, sino que actúa como una polipíldora natural que mejora tu cerebro, tus huesos, tus emociones, incluso tu esperanza de vida, entrenar ya no se convierte en una cuestión de estética ni de disciplina. Es un tema de salud. Es un tema de vida, porque el entrenamiento de fuerza no es un complemento, sino un básico que debemos implementar en nuestra vida sin excusa. Como dice Carlos, no lo pienses y ve a entrenar. Así que empezamos. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Alguna vez has estado viendo un episodio del podcast y de repente te has quedado sin conexión? Imagina que estoy preguntando algo clave importante al invitado y de pronto tu conexión falla y no puedes escuchar la respuesta. Sé que esto es importante para ti, ya que un 63% de nuestros oyentes nos siguen desde el móvil, muchas veces en movimiento, fuera de casa, caminando o entrenando. Y ahí es donde entra en juego nuestro patrocinador de hoy, O2, la compañía con la mayor red de fibra y 5G Plus que te permite disfrutar de Tiene Sentido y cualquier otro contenido sin corte ni interrupciones. Además, al igual que el podcast, que puedes parar y seguir escuchándolo cuando quieras, O2 no tiene permanencia. También tienen una factura fija que no da sustos ni sorpresas y hacen algo que me parece muy ético. Si mejoran sus tarifas, te beneficias automáticamente sin tener que hacer nada ni reclamar una mejora. Y entre episodio y episodio de Tiene Sentido, ahora puedes disfrutar del mejor cine de estreno con Movistar Plus y todas las series y contenidos de Netflix porque viene incluido en su nueva tarifa. Infórmate sobre los servicios de O2 en o2online.es o llamando al 1551. Y ahora comenzamos con el episodio. Carlos, eres muy joven, pero tienes más de 30 papers publicados. Entrenas, trabajas, te dedicas a la investigación en el mundo de la ciencia de deporte. ¿Cómo lo compaginas y lo llevas todo hacia adelante? Pues un poco, justo estamos hablando, ¿no? Antes de cámaras y demás, comparto que soy un poquito obsesivo, es una realidad con lo que me gusta. Soy un poquito obsesivo y me gusta ser lo más eficiente posible. Al final, bueno, pues tengo que ir mejorando ciertos procesos, pero entré muy pronto en la investigación cuando estaba en la universidad. En primero de carrera ya me metí a un grupo de investigación, empecé poquito a poco a aprender, sobre todo más a nivel de variables biomecánicas, un poquito de fisiología. Después me cambié de grupo, entré a un grupo más de neurofisiología, de cómo se produce el movimiento humano, cómo el sistema nervioso, ¿no? Genera ese movimiento humano. Yo, en paralelo, entrenaba en el gimnasio, competía en artes marciales, me empezaba a interesar por el mundo del culturismo natural, de la hipertrofia. Y al final junté un poco ambas pasiones, ¿no? A partir de ahí, pues he estado investigando desde entonces, soy un apasionado del entrenamiento, sobre todo del entrenamiento de la fuerza,
Y siempre que me surgen dudas, pues a día de hoy, por suerte, tenemos la capacidad en el laboratorio de investigar y si no está en la evidencia científica ya pues demostrado algo, pues lo demostramos nosotros, sea para bien o sea para mal, ¿no? Y pues fue a partir de ahí. Luego todo se ha ido desarrollando y a día de hoy pues es cierto que pues colaboramos con el Comité Olímpico Chino, el Comité Olímpico Alemán, estamos metidos en muchos laboratorios y la verdad que muy motivado con todo. Lo cual pues me ha llevado también a todo lo que comentas, ¿no? En paralelo yo soy profesional en culturismo natural, que justamente aplico, ¿no? Todo lo que investigo. A día de hoy no compito, pero aplico todo lo que investigo. Soy director de un máster de entrenamiento en ICEN y pues compagino todo porque al final forma parte del mismo triángulo, ¿no? Es decir, por un lado la investigación, bueno, en realidad es la base. Luego la propia aplicación práctica, tanto en deportistas como en la formación de entrenadores. Y luego tenemos otra pata que es tema de asesoramiento científico, que pues me encargo de ayudar a empresas en temas de fisiología del ejercicio, de resultados de este tipo, como Life Pro Nutrition, que codirijo la parte de I+D y todo esto. Entonces, al final, como es un triángulo que se nutre por la investigación es la base de todo. Y según la investigación, la ciencia, ¿qué beneficio tiene el ejercicio sobre la salud? Porque todos sabemos que el ejercicio es bueno, ¿no? Es como, o casi todos. Pero ¿qué dice la ciencia? ¿Cuáles son esos beneficios demostrables de que el ejercicio realmente tiene un impacto muy positivo en la salud? Es muy claro, me refiero, es muy claro. Al final, ya sea estudios relacionados con el ejercicio de resistencia, más cardiorrespiratorio, o con el entrenamiento de fuerza, vas a ver una reducción en la mortalidad por todas las causas, la vas a ver de base. Y no es casualidad, porque al final, hace poco justo, salió una noticia de entrenar te puede hacer aumentar 8 años de vida de calidad y demás. Bueno, es un estudio de correlación y demás, es cierto, pero un estudio de correlación que no implica causalidad. Pero la realidad es que sabemos que el ejercicio físico hace que, digamos, generemos una polipíldora, una coreografía de segregar ciertas moléculas y citoquinas que hacen que nuestros órganos funcionen mejor, bueno, por ejemplo, el hueso, ¿no? Que aumenta la densidad mineral ósea, que el cerebro aumente la supervivencia de neuronas e incluso la creación de algunas en la etapa adulta y conexiones entre ellas. Es decir, en muchos sitios de nuestro cuerpo, por así decirlo, el propio músculo, por el mero hecho de funcionar, va a hacer que otros órganos funcionen mejor. Es más, incluso se empieza a hablar en ciencia de que el músculo puede ser incluso considerado como un órgano que contacta y se comunica con otros. A partir de ahí, pues está claro que estamos hechos para movernos. Y una prueba de que estamos hechos para movernos es que si tú inmovilizas a una persona, o incluso pues se da también por otras causas, ¿no? Pero una persona mayor se rompe la cadera, bueno, pues el pronóstico normalmente es malo. Entonces, por muchas causas hemos visto que efectivamente estamos hechos para movernos y que no hay ningún fármaco que pueda asemejarse a los efectos del ejercicio físico, además de no tener los efectos secundarios que sí tienen los fármacos, ¿no? Me ha recordado que aquí algún doctor ya ha hablado del músculo como el tercer cerebro. O sea, que realmente el impacto que tiene en nuestro cuerpo el ejercicio es significativo porque forma parte del organismo propiamente el músculo. Así Totalmente. que, ¿y cuánto ejercicio es necesario para estar bien? Vale, aquí al final va a depender mucho del contexto de la persona y de qué consideramos que es estar bien, pero yo siempre recomiendo que mientras en tu día a día te muevas un mínimo, es decir, mucha gente dice los 10.000 pasos diarios, bueno, eso también hay estudios, por ejemplo, que ven que con 3-5.000 pasos diarios, mientras la velocidad de estos sea alta, encima reduces el tiempo, ¿no?, que te conlleva hacerlos, ya tiene los mismos beneficios que una persona que anda a 10.000 pasos diarios, pero que anda un poquito más lento. Pues juntando esto con entrenamiento de fuerza 2-3 veces a la semana, realmente que lo puedes hacer muy rápido, en forma de circuito, que encima añade ese componente cardiorrespiratorio y ha demostrado el entrenamiento de fuerza en el gimnasio en forma de circuito aumentar también el consumo máximo de oxígeno, además de la masa muscular, la densidad mineral ósea, la fuerza, muchas cosas más, ¿no? Simplemente con 2 días a la semana ya podemos empezar a ver cambios drásticos de ser sedentarios o de pues no añadir entrenamiento de fuerza a nuestra semana a añadirlo 2 veces a la semana. Vamos a ver cambios muy drásticos. Entrenamiento de fuerza. ¿Por qué ahora todo el mundo habla del entrenamiento de fuerza? ¿Es una tendencia? ¿Hay evidencia científica del resultado? ¿Por qué? Sí, hay muchísima evidencia científica detrás. Es decir, al final no es casualidad que sea una moda. Hace unos años podría considerarse una moda, a día de hoy se sostiene y no para de crecer incluso el interés en el tema. Y bueno, pues por ejemplo en los estudios que podemos ver en la literatura o incluso uno que hemos hecho hace poco en la Universidad de Valencia, podemos ver que primero es un antienvejecimiento completamente demostrado, por así decirlo, el ejercicio en general, pero también el entrenamiento de fuerza.
Todos los resultados que he comentado anteriormente a nivel de hueso, de cerebro, etcétera, los asocio al entrenamiento de fuerza, aunque es súper interesante combinarlo con el ejercicio a nivel cardiorrespiratorio, con el entrenamiento de resistencia, pero es que ha cambiado un poco el paradigma y antes creíamos que el músculo era un tejido tonto al que el sistema nervioso le manda potenciales de acción, ¿no? Impulsos nerviosos y se contrae y hace fuerza para que yo pueda coger este vaso, para que yo pueda levantar la barra en press de banca o lo que sea. Desde el momento en el cual sabemos que tener un músculo más grande y más sano, y más grande no me refiero a límites de pues, culturistas que usan fármacos, ¿no? Y usan dopaje, no. De forma natural y de forma saludable, con un buen entrenamiento, una buena alimentación, un músculo más grande y más sano te conlleva una mejor salud en general. Y es que, como decíamos antes, tú lo ves de forma muy clara en los estudios, cuanta más masa muscular y menos grasa hasta ciertos niveles, es decir, una mejor composición corporal, ya te va a llevar a una reducción en el riesgo de mortalidad por todas las causas. Entonces, a partir de aquí, yo creo que el entrenamiento de fuerza ha cogido un rol esencial en la propia fuerza, que por ejemplo, esto en las personas mayores pasa mucho, ¿no? Que no es por la masa muscular o el músculo, es un conjunto de todo que pierden potencia y pierden capacidad de generar fuerza y a lo mejor no se pueden ni levantar de la silla. Y empiezan a ser más dependientes en su día a día, lo cual también lleva a problemas a nivel psicológico, que puede llevar a que su salud en general empeore y aparte de lo que decíamos antes, el propio músculo no segrega esas citoquinas que ayudan al cerebro a funcionar mejor, que previenen el Alzheimer, es decir, al final es una coreografía en la que todo tiene que funcionar bien y el músculo ayuda mucho y el entrenamiento de fuerza es el que más nutre al músculo y dice, oye, te necesito, mantente aquí y mantente con calidad. Entiendo que entrenamiento de fuerza es algo más que levantar unas pesas. ¿En qué consiste un entrenamiento de fuerza? Esa es muy buena pregunta. Primero, de ejercicio, por favor, Carlos. Muy buena pregunta. El entrenamiento de fuerza es cierto que lo asociamos muchas veces al gimnasio, pero no tiene por qué ser solamente en el gimnasio. Es decir, con nuestro propio peso corporal podemos realizarlo. Y no es más que un entrenamiento, digamos, que exige mucho al sistema neuromuscular, al final que exige mucho a nuestros músculos generar altos niveles de fuerza. En este sentido, normalmente en un entrenamiento de resistencia vamos a encontrar que el límite del rendimiento está más en el componente cardiorrespiratorio. Incluso el uso de sustratos energéticos. En cambio, en el entrenamiento de fuerza realmente es la capacidad de nuestro sistema neuromuscular, sistema nervioso y músculos de aplicar fuerza. Entonces siempre va a ser un ejercicio que llega a nuestros músculos a aplicar niveles altos de fuerza, ya sea una sentadilla o una pierna con una mochila encima en mi casa o en el gimnasio con una barra. Es decir, ambos serían entrenamiento de fuerza. Eso es interesante, porque no siempre se puede salir de casa para entrenar, sino poderlo hacer en casa. ¿Qué material necesito en casa para poder empezar, quien no lo haya hecho ya, con un entrenamiento de fuerza? Vale, quien no lo haya hecho ya, recomiendo que empiece hoy mismo. 20 minutos, aunque sea un circuito rápido, como si tienes que hacerlo en casa con sentadillas, flexiones y coges una garrafa si hace falta para hacer remo. 3 cosas, pero empieza y ya poquito a poco lo vas mejorando, ¿no? ¿Qué hace falta? Efectivamente, con, por ejemplo, un juego de elásticos, de gomas elásticas, ¿no? Que podemos comprar pues, en cualquier sitio, de distinta resistencia, ya podemos empezar a entrenar fuerza. Es más, se ven beneficios muy claros, aunque lo mejor pues, sería contar con más material, se ven beneficios muy claros y ya sería suficiente para estar aprovechándonos del entrenamiento de fuerza en cuanto a nuestra salud, a mejorar nuestra salud. A partir de aquí nos podemos complicar todo lo que queramos, pero con nuestro peso corporal y unas bandas elásticas vamos a tener de sobra para empezar e incluso pues, terminar y siempre entrenar en casa sin ningún problema. Es decir, podemos apañarnos para estar haciendo sentadillas con nuestro peso corporal. Que cogemos, tenemos más fuerza y ya levantarnos y sentarnos en la silla no es suficiente, lo hacemos a una pierna o cogemos algo de carga, una mochila, una garrafa aquí cogida. Es decir, podemos progresar con eso. Incluso unas gomas elásticas que podemos enganchar. Que de repente una persona empieza a hacer flexiones, imagínate en la encimera de la cocina y va progresando, bueno, pues va bajando, luego lo hace en una silla, luego en el suelo, cada vez más difícil, ¿no? Lo mismo puede pasarnos, pues por ejemplo, quiero hacer un remo, un ejercicio para espalda, puedo hacerlo con una garrafa, puedo hacerlo con las gomas, incrementar la resistencia y lo bueno que las gomas, pues si coges de distintas resistencias, pues cada vez puedes ir progresando en esa sobrecarga progresiva de la que solemos hablar mucho los entrenadores. 2 días a la semana, 20 minutos sería nivel inicial. Eso sería, diría, lo mínimo. Viable. Lo mínimo que al final yo no recomiendo empezar corriendo, haciendo todo perfecto y demás, sino empezar poco a poco con lo que sabes que puedes mantener toda tu vida. Es decir, no tener la mentalidad de operación bikini y empiezo y en X meses lo dejo. No.
manténlo toda tu vida porque es tu salud y es una realidad. Y ya no, cuando hablamos de hipertrofia muscular, de la mejora de la masa muscular en tamaño y calidad, no estamos hablando solo de culturismo o de una cuestión estética para una operación bikini. Estamos hablando de nuestra salud realmente. Es decir, el músculo es más que necesario. Y lo que vamos a hacer con eso es, pues, no hipotecarnos el día de mañana, ¿no? Y que en nuestra vejez, pues, tanto tengamos la independencia de poder levantar a nuestros nietos como que tengamos la capacidad de, pues, por ejemplo, atrasar la llegada de la demencia o, pues, como comentábamos antes, pues, problemas de osteoporosis y demás. A partir de aquí, creo que lo mínimo es empezar, por lo mínimo viable, incluso si puedes un día a la semana, y ya habrá tiempo de seguir avanzando, porque normalmente lo que hace la gente es empiezan 4, 5, 6 días a la semana, se queman rápido, lo dejan, ya está. No, haz lo que sea sostenible, no busques objetivos rápido y ya, sino ten un poquito de paciencia, piensa que realmente estás mejorando tu salud, es decir, incluso aunque al principio, que suele pasar, no veas cambios físicos, no pasa nada por dentro si los estás teniendo, y sostén eso, mantente, sé constante, incluso cuando no tengas cierta motivación, que a veces pasará, no lo pienses, ve, y a partir de ahí, los 2 días pues pueden pasar a 3, y si se quedan en 2, pues mejor que nada. ¿Hay un máximo de ejercicio? ¿El cuerpo puede sostener todo lo que nosotros queramos? Tú que has competido también, Sí. es decir, igual que hay un mínimo, ¿hay un máximo? Es curiosa la pregunta y realmente lo primero que quiero contextualizar, normalmente las personas pecamos de hacer menos que de pasarnos, ¿no? Pero hay un pequeño porcentaje de la población que sí que es cierto que se pasa y es una realidad. Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, vamos a dar, por así decirlo, una receta. Nosotros tenemos un metaanálisis publicado donde vemos que más de unas 20, 25 series por grupo muscular a la semana ya empieza a ser ineficiente. A lo mejor te puede dar un poquito más de resultado, pero ya empieza a ser ineficiente. A partir de 30 a 35 series por grupo muscular a la semana, por ejemplo, meterle más de 35 series de ejercicios que se enfocan en mi cuádriceps, no será necesario. No te va a aportar más beneficios extra, al menos a la gran mayoría de la población. Hay algunos sujetos que a lo mejor, pues, por su genética, por el nivel en el que están y demás, pues un 1% se puede aprovechar de más de eso, pero aún así es que no le va a dar muchas más ganancias. ¿Que sea perjudicial? Bueno, el cuerpo humano es capaz de adaptarse a burradas. Hay estudios incluso con entrenamiento excéntrico, muchísimo peso, muchísimo daño muscular, que ves que están en niveles de prácticamente ir al hospital y en cuestión de semanas se han adaptado. Y ya su cuerpo no segrega tanta creatinquinasa y no ves tanto daño muscular, ¿no? En ese sentido. Lo que ocurre aquí es que, primero, no vamos a ver un beneficio extra, como digo, por sobrepasarnos de esas series. Incluso yo recomiendo siempre entre 12 y 20 o máximo 25 series por grupo muscular a la semana. Y a partir de ahí sí que puede haber un problema, sobre todo si no te adaptas de forma progresiva, en el sentido de, pues, tanto lesiones como, pues, eso, un daño muscular exacerbado. Sí que puede haber ciertos problemas. No lo recomiendo, incluso si encima no estamos acompañando de una alimentación adecuada y, pues, tenemos el problema de que nos lo encontramos con gente que a lo mejor está siempre en un déficit calórico, consumiendo poquitas kilocalorías y encima mete muchísimo ejercicio, pues ahí probablemente se va a sobreentrenar, va a tener problemas de sueño, una fatiga que va a arrastrarse en el día a día, cierta neblina mental. Entonces, pues todo con cabeza, y yo siempre digo, empieza por la dosis mínima efectiva que te va a dar los resultados y a partir de ahí vas progresando, pero sin que se te vaya la cabeza. Igualmente, como digo, esto el 98% de la población no tiene problema. Era pura curiosidad, Sí, ¿no? sí, sí. De hasta dónde llega el Claro. cuerpo y hasta dónde es saludable también. Estaba pensando un tipo de persona que puede ser un oyente de este podcast que ya come relativamente saludable, o sea, al menos ultraprocesado lo ha dejado, y también parte de los azúcares, por poner un poco la situación, que tiene mucha conciencia de que es muy importante dormir y que es muy importante esa reparación, que tiene también atención en su regulación del estrés. Ujú. Es decir, que ya hay un nivel de conciencia de quiero sentirme bien y estoy trabajando por sentirme bien. Si ahora voy al ejercicio y hablamos de ese entrenamiento de fuerza, para una persona que ya tiene conciencia de que quiere estar bien, ¿cuál sería entonces ese plan de entrenamiento? Vale. Muy buena pregunta. Es decir, cumple todo, más o menos, excepto la parte de entrenamiento. Claro, o simplemente ya está entrenando, pero Vale. no sabe si está entrenando suficientemente. Vale, genial. Pues aquí, si tenemos un enfoque, sobre todo en el entrenamiento de fuerza, como decíamos, de cara a
tanto mejorar nuestra salud como incluso, pues a lo mejor mejorar físicamente o nuestra fuerza, o incluso hago algún deporte y quiero mejorar un poquito mi rendimiento en el deporte y mejorar mi masa muscular, hay varios pilares fundamentales. Primero, algo muy lógico, que casi todos cumplimos bien, selecciona ejercicios que trabajen cada musculatura, es decir, que toda la musculatura que quieres trabajar, es decir, pectoral, pues tienes ejercicios para el pectoral, la musculatura de la espalda, dentro del dorsal y demás, tienes ejercicios para ello. En el tren inferior igual. Y a partir de ahí, que dentro de lo que cabe en esos ejercicios juntes para hacer, como decíamos, entre 12 y 20 series semanales por grupo muscular. Ujú. Es decir, como decíamos, podemos entrenar 2, 3, 4 días a la semana, distribúyelo como quieras. Si entrenas 2, pues probablemente vas a tener que estar más tiempo en el gimnasio. Si te quedas por debajo de esas series semanales, no pasa nada, mejor que lo hagas a que no hagas nada, muchísimo mejor. Pero si quieres ya optimizar, nos tenemos que ir por encima de las 10 series por grupo muscular a la semana. Y hasta las 20 vamos a tener un rango bastante bueno en el que empezamos por abajo. Si vemos que nos adaptamos y que tenemos más tiempo, vamos subiendo. Luego, aparte de seleccionar los ejercicios y en esos ejercicios meter ese número de series que hemos dicho, es importante que tengamos en cuenta que aunque podemos ganar masa muscular y fuerza en muchos rangos de repeticiones, lo más eficiente siempre suele ser andar entre unas 6 y 15 repeticiones, Ajá. es decir, en los ejercicios. A partir de aquí, ¿qué es lo más importante y lo que más falla la mayoría de la gente? No llegar cerca del fallo. ¿Qué es llegar al fallo? No sé si has visto alguna vez a una persona en el gimnasio haciendo press de banca y de repente en una repetición se queda aquí y la barra cae al pecho porque no puede subirla y dejarla en el soporte. Eso es llegar al fallo. Es decir, fallo muscular concéntrico, en el momento que no puedes completar la repetición porque la fatiga neuromuscular es tan alta que al final cae la barra. Pues no tenemos por qué llegar al fallo, pero sí quedarnos cerca de él, a unas 3, 4 repeticiones del fallo. Es decir, que si yo hago, antes hemos dicho un rango entre 6 y 15 repeticiones. Imaginad que yo hago 10 repeticiones en un ejercicio. Pues estaría bien que sea con un peso con el cual máximo puedo hacer 13, 14 repeticiones. Si puedo hacer más de eso, probablemente no está siendo súper efectiva la serie. Está siendo efectiva y voy a mejorar, pero ya no voy a optimizar todos esos resultados. Incluso cuando ya somos un poco avanzados, eso se llama RIR, repeticiones en reserva, cuando ya somos un poquito avanzados, tenemos que usar pesos con los que máximo, cuando llegamos al final de la serie, podríamos haber hecho 1, 2 o máximo 3 repeticiones más. Esto va a formar parte de, digamos, la mayoría de los resultados. Si estamos cumpliendo estas cosas que he dicho y cumplir también con que hagamos medianamente bien la técnica de los ejercicios y con un rango de movimiento completo, vamos a tener la mayoría de los resultados. Y aquí quiero puntualizar una cosa. En redes sociales, las personas que a lo mejor estén viendo esto, que puedan seguir un poquito el sector del fitness, del ejercicio y demás, estarán viendo que se menciona mucho pues, vídeos de técnica de este ejercicio, de biomecánica y de tips para mejorar esto u otro. Bueno, pues recientemente justo han salido algunos estudios que muestran que mientras hagas la técnica más o menos bien y con un rango completo, pues por ejemplo, en una dominada poner la cadera de una forma u otra o en un jalón y demás, no te va a aportar más resultados. Entonces, que las personas tampoco se nublen mentalmente y se compliquen la vida con este tipo de cosas, porque al final lo sencillo, lo que hemos comentado antes, es lo que más funciona. Y ajustar un poco el agarre de esta forma o de esta otra te va a dar tan poco que no merece la pena que te estés calentando la cabeza con voy a poner el banco así o asá, que eso suele pasar mucho cuando las personas quieren complicarse más o quieren ver cómo mejorar un poquito más. Bueno, pues la realidad es que los tips biomecánicos que muchas veces se ven en redes sociales no tienen fundamento científico y no vamos a obtener más beneficios por realizarlos. Eso sí, un mínimo de generar una buena técnica está bien por prevenir lesiones, vamos a estimular esa musculatura que queremos estimular con menos carga, con menos peso y eso está genial. Pero lo que hemos dicho antes, de entre 6 y 15 repeticiones, entre 12 y 20 series por grupo muscular a la semana y llegar cerca del fallo, con eso lo tenemos prácticamente todo. Porque la velocidad como variable, o sea, la rapidez con la que hago el ejercicio, ¿tiene también impacto en el resultado? Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tiene un impacto bajo, siempre y cuando no nos pasemos de 8 segundos por repetición completa. Es decir, imagínate que yo estoy haciendo press de banca, saco la barra, pues mientras que todo el gesto de cada repetición, es decir, bajada y subida, todo junto, no supere los 8 segundos, está bien. Normalmente, ¿qué se suele recomendar? Que pues, la bajada sea un poquito más controlada y la subida un poquito más rápida. Y ahora podemos irnos a otro tema, que es que ya cuando somos un poquito más frikis y científicos del deporte como yo, que estamos metidos en el estudio de todo esto, sí que pretendemos que las participantes de las investigaciones realicen la fase concéntrica, digamos, de subida a la positiva, que se suele decir, a máxima velocidad. ¿Por qué?
Porque cuando tú mides con un transductor lineal la velocidad de la barra en ese momento, vamos, la velocidad con la que puedes levantar esa carga, te está dando un dato que tiene mucha profundidad realmente. Te está dando un dato que te está diciendo a qué, digamos, qué cantidad de fuerza está aplicando el sujeto contra esa carga. Es decir, si yo pongo 100 kilos en press de banca, pues a mí mismo y a 10 personas más, cada uno los va a levantar, algunos a lo mejor no, pero me refiero a una población que ya pueda levantarlos, cada uno los va a levantar a una velocidad distinta. Los que lo levanten más rápido van a ser sujetos que puedan aplicar más fuerza frente a esa carga, más fuertes. Esto nos lleva en el estudio de la ciencia del deporte a muchísimas variables, porque al final, por ejemplo, si tú haces un entrenamiento y lo vuelves a medir al final del todo, vas a ver que lo levantan a una velocidad mucho menor. Y es que el sistema nervioso y el músculo no están siendo capaces de aplicar tantísima fuerza. Entonces, es una variable muy buena para los que somos muy frikis de medir la fatiga. Y la mides de una forma muy exacta. Incluso tú te pones, lo puedes ver cuando vas a un gimnasio que practica powerlifting, por ejemplo, puedes ver a personas usando un encoder lineal que enganchan un cablecito a la barra, hacen la serie y van viendo cómo se desarrolla la fatiga, cómo va bajando la velocidad, repetición a repetición, y luego a lo largo de la serie se dicen, uy, me ha caído un 20% de la velocidad, aquí paro. Y entonces lo tienen muy medido así. Eso generalmente es una fricada, ¿no? Eso generalmente no vamos a usarlo, pero para que la gente vea que la velocidad de ejecución dentro del laboratorio, por eso se habla tanto de ella, es interesante. En el gimnasio, si lo que queremos es ganar masa muscular, fuerza, mejorar nuestra salud y demás, mientras no te pases de 8 segundos por repetición completa, no te preocupes. Y en ese perfil que había puesto que quiere, ¿no?, incluir esa patita, ¿no?, del deporte en el puzzle de la salud, ¿qué puede esperar con el tipo de ejercicio, con esos entrenamientos de fuerza? Es decir, ¿es un tema de sentirse bien o va a poder ver con un cambio físico el trabajo que le está suponiendo ese ejercicio? Lo va a ver 100%. Aparte de sentirse bien e incluso ver que en el día a día pues, es más independiente, puede levantar cargas más pesadas con un menor esfuerzo, incluso si sale a correr o hace cualquier otro tipo de ejercicio más cardiorrespiratorio, va a ver que ese aumento de la capacidad de generar fuerza hace que le cueste menos lo mismo que hacía antes. Ujú. Entonces mejora también el rendimiento en otras tareas. Pero a partir de ahí, por supuesto que sí, siempre que cumpla justo lo que estamos diciendo, va a haber una hipertrofia muscular, cierta hipertrofia muscular, va a haber una mejora de la fuerza, se va a sentir mejor, también se demuestra, ¿no?, que todo esto viene asociado a un aumento del autoconcepto, la autoestima, todo esto que los psicólogos, ¿no?, nos pueden comentar mucho mejor que yo, pero a partir de aquí ese propio cambio físico no tiene que ser el objetivo final, sino la salud, pero es un medio muy bueno para engancharte a ese proceso, ¿no? Incluso muchas veces las personas dicen operación bikini, quiero perder peso. Realmente no, realmente las personas que dicen esto quieren perder grasa. Y muchas veces cuando pierden peso, pero lo pierden proveniente de la masa muscular, dicen, no me veo como esperaba. Claro, te ha faltado ese estímulo del entrenamiento de fuerza que le diga a tu cuerpo, esto no lo pierdas, esto reténlo, el músculo es necesario, lo necesito. Entonces pierde grasa. Entonces, en un proceso de pérdida de grasa, muchas personas piensan, no, salir a correr, bici, cardio, es más importante el entrenamiento de fuerza, realmente, porque es lo que te va a hacer retener esa masa muscular y que lo que pierdas de ese peso sea grasa, que eso es lo saludable, además, no solo lo estético, sino también lo saludable, no es saludable que pierda masa muscular. Entonces, sí que van a haber una mejora estética, que no la esperen en las primeras semanas de entrenamiento. Lo único que van a ver en las primeras semanas es cierta hinchazón, porque es cierto que aunque la síntesis de proteína, la creación de proteínas musculares ya está activada, digamos, también al principio hay mucha degradación. Digamos que el músculo no está acostumbrado, hay cierto daño muscular y esa síntesis tiene que ir a reparar esos daños, y en el momento que ya nos estabilizamos, nos adaptamos un poco, cuando más mejora vamos a empezar a ver, que por eso pido a la gente que tenga cierta paciencia, será a partir del segundo mes aproximadamente. Ahí es donde más mejora vamos a ver a nivel físico. O sea, por lo menos segundo mes hay que Sí. tener paciencia. La fuerza la vamos a ver que va mejorando desde el principio, pero lo que es a nivel más estético, la hipertrofia, lo que mejore nuestros músculos, nuestra forma de nuestro cuerpo, a partir del segundo mes vamos a ver más resultados. Y entiendo que no es lo mismo cuando tú quieres sentirte bien o definir un poco el músculo a que tú quieras hacer crecer el músculo. Ahí sí que entiendo que, no sé si también el progreso es paulatino o desde que empieza tú dices, no, yo quiero músculo, quiero ganar músculo, cambia la forma de entrenar. Eso es súper curioso, porque muchas veces podemos encontrar también en redes sociales entrenamiento para volumen o ganar masa muscular, ¿no? Entrenamiento para definición, que viene a ser pérdida de peso, pérdida de grasa. Realmente, si hablamos de entrenamiento de fuerza, del entrenamiento en el gimnasio, lo que tenemos que hacer es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo cuando estamos comiendo un poquito más, ¿no?, para ganar masa muscular, es que en el gimnasio estimulemos a la musculatura para que el cuerpo la vea necesaria y que además vea un reto por el que diga hay que incrementar la masa muscular e incrementar la capacidad de generar fuerza que tenemos.
En cambio, cuando estamos en definición, lo que cambiamos principalmente es la ingesta de kilocalorías y al final, pues también la distribución de los macronutrientes y micronutrientes, pero al final el mensaje que tenemos que darle a nuestro cuerpo en el gimnasio es el mismo, es no pierdas esto, retén esta masa muscular. Lo que pasa es que ahora no tenemos tantos nutrientes como para generar también como prioridad ese incremento de la masa muscular, ni a nivel de kilocalorías estamos tan cubiertos como para que se dé, aunque se puede dar, sobre todo en personas un poquito más desentrenadas, e incluso se ha visto en culturistas que pueden ganar masa muscular durante una etapa de pérdida de grasa, pero el entrenamiento va a ser muy similar, muy similar. Y si vamos al gimnasio con la intención de voy a quemar las máximas kilocalorías posibles porque estoy en definición o perdiendo grasa, error. Lo que tienes que ir al gimnasio es con el fin de estimular la masa muscular. Y luego, si quieres, sin ningún problema, puedes, pues, por ejemplo, hacer super series, que es, imagínate, yo estoy haciendo press de banca y luego estoy haciendo remo, o estoy haciendo sentadilla y estoy haciendo un jalón, ¿no? Cuando descanso uno, hago el otro, para reducir el tiempo entrenando y aumentar ese gasto energético y esa exigencia cardiorrespiratoria. Pero también puedo enfocarme en el gimnasio. Voy a estar puramente, sea con circuito o no, dándole caña a la masa muscular y después fuera del gimnasio ando más, salgo a correr, hago ejercicio de resistencia o, que es lo que más impacto tiene a la hora de empezar a perder peso, reduzco mi ingesta calórica. Pero no se nos tiene que ir nunca, eso es importante, a reducir la ingesta calórica de forma drástica. Tanto porque vamos a tener un resultado peor, porque vamos a perder más masa muscular, como que vamos a perder más salud. Si el objetivo de una persona por la que empieza a hacer ejercicio es perder peso, entiendo que es como, claro, le pones la parte de alimentación, cambio la forma de alimentarme y hago ejercicio. ¿Cuál sería una combinación en equilibrio para que tenga sentido el objetivo que nos hemos planteado? Vale. Realmente las dos son patas súper importantes de esa mesa que has comentado. A partir de aquí, siempre al final, en el tema de la alimentación, que aquí seguro muchísimas personas han hablado de nutrición, incluso me has comentado que mi amigo Ismael Galancho ha estado aquí y demás, pues en la alimentación vamos a entrar en un déficit calórico, vamos a consumir menos kilocalorías de las que nuestro cuerpo necesita al día, por lo tanto acabaremos perdiendo peso poco a poco. Y normalmente cuando estamos en una etapa de pérdida de grasa vamos a requerir una mayor ingesta de proteínas para preservar esa masa muscular, pero también algo importante que muchas personas no tienen en cuenta en población deportista que quiere rendir en el gimnasio, que quiere mantener esa masa muscular, perder grasa, es importante el consumo de carbohidratos durante esa etapa de pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque al final nos interesa tener los músculos llenos de glucógeno, no solo para rendir entrenando en el gimnasio, que eso nos va a dar el estímulo para retenerlos, sino también porque, digamos, nuestro músculo ante una misma ingesta proteica, si tiene los músculos más llenos de glucógeno, va a estar en un estado más anabólico, por así decirlo, ¿no? Y luego, pues, lo que proveniente de la grasa, pues nunca bajaría. Podemos ver muchos protocolos, pero nunca bajaría de 0,6 gramos de grasa por kilo de peso. Incluso yo lo suelo mantener personalmente en 0,8 gramos de grasa por kilo de peso durante la definición. A partir de aquí, más o menos, ya, pues cada uno puede coger unas estrategias u otras, en función del tipo de alimentación que lleve, pero estos son los cambios principales que solemos ver, ¿no? Sobre todo pues, si ya te vas a una etapa de pérdida de grasa o incluso de preparación para culturismo. Pero por otro lado, el entrenamiento, como decíamos antes, no va a variar mucho al que tenemos en una etapa de ganancia de masa muscular. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos comentado antes, tanto de números de series como de repeticiones, absolutamente todo. Lo único que puede variar es que queremos comer más y estando en déficit calórico necesitamos pues gastar más energía. Entonces nos movemos un poquito más, salimos a andar más pasos, hacemos cierto cardio en el gimnasio que añadimos después del entrenamiento de fuerza, o mejor aún si es en un día aparte, pero no solemos tener tiempo, así que mejor después del entrenamiento de fuerza. Es decir, eso es lo que más nos va a llevar dentro del entrenamiento a modificarlo para aumentar el consumo energético de la actividad y por tanto que podamos comer más estando en el mismo déficit calórico. Pero realmente el entrenamiento no va a cambiar y va a ser más la alimentación la que va a llevar ahí el mando de ahora estamos en etapa de ganancia de peso, ahora estamos en etapa de pérdida de peso. Pensando en una persona que dice voy a reiniciar mi actividad y sabiendo que los primeros días van a ser una agujeta de la que no me puedo ni menear porque mis músculos no se han movido, sí. ¿Es recomendable hacer como un preparatorio antes de empezar con un entrenamiento de fuerza de hazlo hoy mismo o directamente vamos al dolor que hay que pasarlo y cuanto antes mejor?
Yo iría directo al entrenamiento de fuerza, pero en la dosis adecuada. Muchas veces, si empezamos de cero, pues queremos hacer lo que hace nuestro amigo que lleva un año, o si volvemos a empezar, queremos hacer lo que hacíamos justo cuando terminamos, que llevamos ya años incluso entrenando, ¿no? Entonces tenemos un problema, porque nuestro amigo lleva un año y nosotros llevamos, además, si lo hemos dejado, un tiempo sin adaptarnos a todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al gimnasio, pero no vamos a ir tan cerca del fallo. Vamos a ir incluso sin pensar en el fallo, simplemente pues haciendo el ejercicio con pocas series, tampoco la cantidad que hemos dicho antes, a lo mejor 2, 3 series por grupo muscular y a lo mejor a más de 4 repeticiones del fallo muscular. De esta forma no vamos a tener tantas agujetas, tendremos y aún mucho tiempo pues sin ir al gimnasio, pero nos vamos a adaptar más poco a poco. A partir de ahí, pues poquito a poco escuchar a tu cuerpo, ver el rendimiento que vas teniendo en el gimnasio. Si mejora, pues puedes apretarlo un poquito y además si no tienes muchas agujetas, puedes apretarlo un poquito y en nada estaremos en el mismo nivel que cuando lo dejamos o que nuestro amigo que lleva un año antes de darnos cuenta estaremos a su lado. Y cuando arrancamos, es mejor, o sea, ¿trabajamos todo el cuerpo? ¿O vamos por, pues venga, ahora voy a hacer bíceps y ya haré más adelante cuando me sienta un poco mejor esta parte porque yo quiera trabajar más mis brazos? ¿O hay que hacer de una manera saludable como el cuerpo entero, por decirlo de alguna manera? Al principio, y sobre todo si estamos entrenando 2, 3 días a la semana, incluso aunque no estemos al principio, aunque llevemos ya cierto tiempo, yo sí que recomiendo hacer una rutina full body de cuerpo completo, porque si estás empezando encima, no requieres de tantas series por grupo muscular a la semana, a lo mejor con 8 o 10 series por grupo muscular vas genial, entonces lo vas a poder gestionar bien. Y además, como necesitas menos estímulo por día, lo repartes en más días y trabajas más días en el mismo grupo muscular, ¿no? Entonces, sin duda es más eficiente generalmente, aunque si no te gusta esta forma de trabajarlo, se pueden ver otras sin ningún problema. Pero suele ser más eficiente empezar por una rutina en la que trabajes todo el cuerpo completo en cada día. O si no te gusta este estilo, lo que puedes hacer es dividir en torso y pierna, por así decirlo. Es decir, tren inferior un día, tren superior otro día. Pero yo recomiendo normalmente a principiantes que empiecen por una full body, porque además vas a repetir más veces los mismos patrones de movimiento, más veces a la semana, ya sea un empuje, una tracción, un patrón de sentadilla, y también lo vas a aprender más rápido. Para aquellas personas que les gustan las clases dirigidas Ujú. del gimnasio y que se divierten y hacen ejercicio, ¿se combina con entrenamiento de fuerza o qué impacto tiene en la salud? Seguro que positivo ese tipo de clases, pero en esa definición de músculo y el querer ver una transformación de nuestro cuerpo. Positivo sin duda, positivo sin duda. A partir de aquí tenemos que ver qué mayor componente tiene dicho entrenamiento. Normalmente, no siempre, pero normalmente tiene un mayor componente cardiorrespiratorio. Es decir, normalmente nos sirve más como cardio, ¿no? que como entrenamiento de fuerza al uso para ganar masa muscular. Entonces va a ser un buen complemento, pero podemos hacerlo de forma en la cual ahí aumentemos el consumo, el gasto calórico y en el gimnasio estemos dando ese mensaje a nuestros músculos para mantenerlos o mejorarlos. Entonces yo creo que puede ser complementario de esa forma. Súper, porque hay veces que, pues, casos de familiares, ¿no? Pues llevan toda la vida o en clase de zumba, de spinning, pero es que no pierdo peso. Como que parece que tiene que haber una correlación entre el ejercicio y el peso. No la hay, pero no entienden por qué. Pero bueno, solo por sentirse bien sí que es un hábito en el que siguen estando. Sí, y la mejora en la salud la van a tener seguro. Es más, hay un caso súper visual, digamos, si lo digo. Hay estudios donde ven en luchadores de sumo que obviamente están en unos niveles de masa corporal, de peso, que no son saludables, pero mientras realizan ejercicio, mientras están en su etapa deportiva, digamos, no sufren los riesgos que a lo mejor otro tipo de población con ese peso corporal podría sufrir. Y ves que el colesterol no está tan mal como debería, triglicéridos y otros parámetros, ¿no? Incluso la glucosa, además. En cambio, cuando dejan la actividad, cuando dejan de realizar ejercicio, con ese mismo cuerpo empiezan a tener problemas. Entonces, el ejercicio es un factor protector independientemente incluso de tu composición corporal, de tu masa corporal, etc. A partir de aquí, ¿por qué probablemente no están perdiendo peso? Muy probablemente porque aunque están realizando ejercicio y ya es súper, súper importante para nuestra salud que nos movamos, porque nuestro cuerpo está hecho para eso, probablemente no están controlando la ingesta de kilocalorías en su día a día. Entonces, si reducen las kilocalorías que consumen, seguro que empezarán a perder peso. Y si llevo un tiempo entrenando... Y ahora bien, perdona. Esto parece fácil decirlo, pero luego a nivel psicológico hay un trabajo también detrás que muchas veces es muy complicado. Que muchas personas dicen, no, es que es súper fácil perder peso. Ojo, no es tan fácil.
Muchas personas de estas son deportistas que tienen ya ciertos hábitos adquiridos de muchos años atrás, pero una persona que empieza de cero es complicado. Y el proceso, tanto por el propio estado de ánimo que pueden tener, la propia situación a nivel de depresión, ansiedad, etcétera, puede complicarse mucho llegar a esto, que parece que lo digo fácil, pero no es tan fácil. No, So- perder peso yo creo que todos sabemos que no es tan sencillo ni ocurre cuando queremos, pero Total, hay que... Hoy estamos más por la salud que por el peso, pero obviamente cuando eso es. hablamos de ejercicio y hay mucha gente, ¿no? que quiere perder Ujú. algunos kilos, al menos para esas personas, pues era la pregunta por si les Sí. sirve. Y cuando dejamos de hacer ejercicio después de un tiempo, yo sí que he sentido, por ejemplo, como que el músculo tiene memoria Ujú. y que cuando empecé a hacer ejercicio que no sabía ni levantar, ni la técnica de levantar una pesa, pero ahora cuando después de intervalos en los que no entreno vuelvo a entrenar, parece que mi músculo se sigue acordando Sí. de cómo se hace el ejercicio. Llega a olvidar por completo que hubo un día en el que sí entrenabas y sabías hacer ejercicio. No, y es más, siempre cuando, digamos, imagínate que dejas un año de entrenar, ¿no? Siempre vas a estar mejor que si nunca hubieses entrenado. Eso siempre. A partir de aquí tenemos que recordar que eso que se dice de memoria muscular es cierto. Ya no solo por, siempre se ha dicho en la literatura científica, los mionúcleos, ¿no? Porque al final cada fibra muscular tiene múltiples núcleos y dichos núcleos se incrementa ese número de núcleos cuando estamos entrenando. Entonces, por así decirlo, vas a tener una mayor facilidad luego por ese mayor número de núcleos Ujú. que van a controlar más partes de la fibra de una forma más eficiente para crecer luego, pues vas a tener más facilidad para ganar masa muscular, porque se reduce el tamaño de las fibras, pero de forma proporcional no se reduce ese tamaño del número de núcleos por cada fibra. De esa forma, y por otros mecanismos también que son más complejos, la fibra muscular digamos que sí tiene memoria y que Ujú. mucho más rápido de si hubieses empezado de cero va a recuperar el estado anterior y va a estar más predispuesta o más sensible a ese estímulo del ejercicio para volver a como estaba. ¿Y si dejo de entrenar? ¿En cuánto tiempo pierdo esa nueva forma de mi cuerpo? ¿Cuándo se me van los músculos? Esa es muy buena pregunta. Como digo, siempre vas a estar mejor que si nunca hubieses hecho ejercicio, pero muchas personas dicen, ostras, es que tengo justo una semana de vacaciones, qué fastidio que no puedo entrenar. No te preocupes en absoluto. Hay estudios incluso que, digamos, sigan a los participantes con un entrenamiento Ujú. controlado, ¿no? Por científicos del deporte, hecho durante 6 meses. Un grupo entrena todo de seguido durante esos 6 meses, otro grupo hace un parón de 2 semanas en el medio, justo, cuando iban 3 meses. Lo que se ve es que al final del todo, realmente los resultados son los mismos. Entonces, en 2 semanas no tenemos suficiente tiempo como para, a no ser que lo hagamos fatal en otros sentidos, a nivel de Vale. alimentación, sueño y muchas más cosas, ¿no? Que algunas personas podrían hacer, pero no vamos a tener tiempo, si lo hacemos más o menos bien, de perder masa muscular y no pasa nada, incluso nos viene bien a nivel mental, a nivel de recuperación nos puede venir bien, entonces no debemos preocuparnos por eso ni entrar en un estado de obsesión, ni muchísimo menos. A partir de las 2 semanas sí que es cierto que vamos a ver que podemos empezar a perder masa muscular. Anteriormente, si llevamos una semana, puede ser que nos veamos un poquito peor, un poquito más pequeños. No pasa nada, ha bajado ese hinchazón, ese edema que se provoca con el entrenamiento, pero no has perdido masa muscular realmente, de, digamos, material contráctil. A partir de las 2 semanas es cuando empezamos, digamos, a perder algo de masa muscular, no demasiado, pero es un proceso lento que, bueno, pues si lo dejamos prolongarse en el tiempo y seguimos un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues sí que vamos a ver que nuestro físico empeora. Nunca hasta el punto de si nunca hubiésemos hecho ejercicio, pero vamos a ver que empeora. Igualmente, como decimos, siempre estás a tiempo de volver, cuanto antes mejor, pero siempre estás a tiempo de volver y recuperar lo que has perdido. Y a nivel de alimentación, no hablo para deportistas, sino para personas, pues como decíamos, ¿no? Que están iniciando un entrenamiento de Ujú. fuerza, nivel buena gente, ¿vale, Carlos? No nivel competición. ¿Ese día en su dieta debería incorporar algún tipo de alimento o grupo de alimentos que le ayude a mejorar el rendimiento durante la sesión de ejercicio? Yo en este tipo de personas no me complicaría con eso, realmente no me complicaría para nada, pero justo cuando ya entrenamos un poquito más en serio y demás, puede Ujú. ser que en esos días tengamos que incrementar un poco el consumo de kilocalorías porque las gastamos, pero además provenientes de los carbohidratos, porque también los gastamos en el entrenamiento y depletamos, vaciamos un poquito de glucógeno en nuestros músculos. Entonces, ese sería el principal factor a tener en cuenta, también la propia hidratación, tema de sales minerales y demás. Pero en personas, digamos, que tampoco están haciendo aquí un entrenamiento súper exigente y demás, no lo tendría muy en cuenta. Seguiría más o menos la misma alimentación que todos los días. Si queremos
profesionalizarlo un poco más, pues tener estos aspectos en cuenta, pero intentaría complicarme lo menos posible, porque no es Vale. una variable que nos vaya a dar muchísimos resultados, sino que el largo plazo, la constancia y mantener todos los hábitos es lo más importante. Y a nivel de suplementación, hablando nuevamente de personas que tienen el ejercicio como parte de su salud, no de parte de querer entrenar o competir. Vale, pues un suplemento que suele ser muy útil y muy beneficioso para muchos tipos de poblaciones, por ejemplo, la creatina monohidrato. Ujú, Además, esta forma de creatina y no otras es la que más tiene evidencia. Además, este suplemento no solo tiene beneficios de cara a mejorar nuestro rendimiento, entrenando nuestra fuerza, nuestra masa muscular, sino que tiene beneficios también a nivel de salud, por ejemplo, a nivel cognitivo, de la mejora, ujú. ¿no? de nuestro rendimiento cognitivo en cuanto a la función cerebral. A partir de aquí, no es necesario. Nos puede dar un plus, pero necesario no es. Y la gran mayoría de la gente con unos 3-5 gramos diarios va a tener más que suficiente. Normalmente se dice Ujú. 0,08 gramos por kilogramo de peso. Bueno, puede ser incluso menor y no hace falta hacer fases de carga, como se decía anteriormente. No hace falta. Eso es más marketing, ¿no? que realidad, porque al final acabas saturando los niveles de creatina con ese consumo diario, que habría que tomarla todos los días. Como digo, es opcional, es un plus, pero no es necesaria. Y a partir de aquí, pues ya nos podemos ir a según qué necesidades tengamos. Imaginad que ya estamos en un proceso de entrenamiento, necesitamos cierta proteína y nos solemos quedar cortos en nuestro día a día. O simplemente, pues por adherencia, nos gusta pues a modo de colacao cuando éramos niños, pues echarnos un scoop de proteína en la Ujú, leche y tomarnos los cereales. A mí me pasa. Entonces, ahí la proteína de suero, pues puede ujú. ser interesante, ¿no? Los típicos batidos de proteína. Pero como digo, primero mira si te hace falta esa cantidad de proteína en la dieta o si realmente pues porque te es muy práctico, porque vas corriendo para arriba y para abajo en el día, te llevas una pieza de fruta, un poco de frutos secos, el batido de proteína, bueno, te puede venir bien, ¿no? Es una comida que te la quitas en un momento. Y luego ya podemos entrar en otros, te podemos entrar en otros complementos alimenticios que también son muy útiles, ¿no? Pues por ejemplo, que a lo mejor no cuido como debería la alimentación, estoy consumiendo mucho pescado, frutos secos como las nueces y demás, a lo mejor el omega 3 te puede venir bien, siempre que se fijen que tenga sello IFOS y si es en formato de triglicéridos, mejor que mejor. Luego podemos, ya en función del problema, es que cada caso es un mundo, ¿no? Ya en Ujú. función del problema, yo por ejemplo tengo problemas de sueño, lo he comentado muchas veces y es una realidad. Pues, por ejemplo, la lavanda me viene muy bien. Es algo que te puede ayudar mucho y luego pues, puedes combinarla, ¿no? con otras cositas como pues, lavanda, ashwagandha, que la Ujú. ashwagandha también ha demostrado reducir niveles de cortisol, mejorar el sueño, relajación, etcétera. Y la lavanda también es muy interesante, tiene incluso estudios comparada con benzodiazepinas, donde se ve que pues, puede tener efectos considerables sin tener esos efectos secundarios de estos Ujú. fármacos, ¿no? Entonces, claro, vamos a entrar en un mundo en el que cada contexto, cada persona, según sus objetivos, los problemas que tiene, pues va a tener unas necesidades u otras. Como digo, estoy hablando de pluses, ¿no? No de Ujú. alguna necesidad, pero pues hemos tocado algunos que pueden ser interesantes. Ahora ya que tenemos un para qué entrenar, un cómo entrenar, pero es inevitable que te pregunte por lo que nos cuesta ponernos en marcha e ir al gimnasio. Yo entiendo que a ti no te pasa, Carlos, que tú lo llevarás casi de No, por claro que me vida pasa. y ¿también te da pereza ir al Claro, gimnasio, a depende de la entrenar? época, por supuesto. Por supuesto. Es más, ahora mismo, por ejemplo, que justo estamos con el máster que te he comentado que dirijo en ICER Sí. y estamos con unos niveles de estrés, yo personalmente, muy altos. Todo el día hay cosas que hacer, podría no parar nunca y obviamente no me apetece ir a entrenar en estos momentos. A lo mejor en otra época estoy genial, pero lo que al menos a mí me funciona y tiene evidencia científica es no pensar y accionar. Punto. Es decir, si empiezas a pensar, reflexionar sobre debo ir, no debo ir, pros, contras, no vas. Esa es la realidad. Eso es verdad. Entonces, lo que tienes que hacer es, te fijas una hora y a esa hora tienes que salir de casa y estar en el estar yendo al gimnasio. Si trabajas fuera de casa, pues no pasa nada, perfecto. Tú te llevas desde por la mañana el macuto hecho para entrenar en el gimnasio con la ropa y todo lo que necesites y conforme te salgas de trabajar al gimnasio directo. No lo piensas, vas directamente. Y de esa forma te vas a facilitar mucho el cumplir y tirar pues de esa constancia y de no pensar mucho, porque al final normalmente va a tender más hacia no ir que hacia ir cuando estás en un momento así sobre todo y es algo muy útil. Luego mira, hay un complemento también, un suplemento que podemos usar que es súper útil y tiene mucha evidencia científica en ciertos momentos, cuando ya tenemos también cierto nivel, que es la cafeína.
por Ujú. ejemplo. Es decir, no solo nos ayuda a nuestro rendimiento cognitivo, trabajando y demás, ¿no? Que estamos muy habituados a tomar café para eso, sino también a los entrenamientos. Y es una realidad. Entonces, es algo que, bueno, pues te puede ayudar, ¿no? En algún momento en el que... Tomarse un café antes de entrenar. Sí, sí, sí. Ujú, O un suplemento de cafeína ujú. o tomarte un café antes de entrenar, perfectamente. Bueno, luego también hay suplementos que no he hablado antes. Nosotros tenemos estudios con fenilcapsaicina, que es un análogo de la capsaicina, que también es muy interesante. Lo digo por si alguno más friki quiere ahondar sobre Sí, eso, de sí. cara a la mejora del rendimiento, el aumento de la oxidación de grasas y demás. Pero volvemos a lo que estábamos antes, que me voy. Lo que yo recomiendo es eso, ponerte una rutina, cumplirla sin pensar y si tienes que reducir el número de días que entrenas a la semana porque estás pasando por una época pues, muy estresante, no pasa nada, hazlo, sin ningún problema. Mantén ese mínimo viable, ya sea 2 o 3 días a la semana, y ya tendrás tiempo de entrenar 4, no pasa absolutamente nada y a partir de ahí intenta cumplir el plan que te has puesto sin pensar demasiado. No lo pienses y vas. Sí. ¿La fatiga mental tiene algún impacto cuando tú vas con esa niebla que decías antes, te metes a hacer ejercicio? ¿Esa fatiga mental tiene alguna conexión con el rendimiento que ese día vas a hacer de tu entrenamiento? Sí, sí, sí. Y justo en mi tesis doctoral se pueden encontrar estudios relacionados con esto. Y efectivamente, a mí algo que me llamó mucho la atención en su momento, yo por eso, yo realmente siempre digo que como que esto es mi segunda tesis, ¿no? Porque, bueno, yo empecé una y demás, ya tenía los estudios, pero por historias de la vida no la defendí y empecé otra, ¿no? Con esta temática. Y a mí me llamó tanto la atención la temática porque yo pensaba, ¿cómo algo? Es decir, quiero darle explicación a que algo que está ocurriendo en tu mente, Ujú. al final somos uno, es la realidad, algo que está ocurriendo en tu mente tiene un impacto en tu físico, es decir, tú te fatigas aquí mentalmente y tu rendimiento físico se reduce. Es decir, si tu mente está cansada, tu cuerpo está cansado. Sí, efectivamente. Efectivamente, depende de en qué tipo de tarea, pero en Ujú, muchos tipos de tareas físicas sí, sobre todo tareas más prolongadas en el tiempo. Es decir, que yo ahora mismo levante con la máxima fuerza una carga, no, pero que haga 20 repeticiones con una carga, ujú. sí. Vale. Entonces es interesante y pues precisamente esto fue algo que estudié bastante en mi tesis. El por qué, de dónde sale esto y sobre qué tipo de tareas o de entrenamiento tiene un efecto que tú pues a lo mejor hayas salido del trabajo y estés fatigado mentalmente o después de una tarde de estudio o incluso hay tareas que generan fatiga mental como estar con las redes sociales con el móvil o incluso en un atasco con el coche conduciendo durante horas. Todo este tipo de tareas te pueden conllevar fatiga mental. Muchas veces pensamos, no, trabajar o estudiar, sí, pero también estas otras. Y en ese caso que tenemos esa fatiga mental, ¿nos desfatigamos en el gimnasio o aumentamos la fatiga en el gimnasio? ¿Qué nos ocurre? Vale, aquí es interesante. Esto realmente te diría que no, al menos por la parte de ciencia del deporte no está tan estudiado, no sé si Ujú, por la parte de psicología, pero lo que sí que se ve es que después de realizar ejercicio, el estado de bienestar percibido, ujú. digamos, esa autorrealización, otros parámetros subjetivos mejoran. E incluso yo creo que todos hemos sentido que salimos del gimnasio después de tener mis problemas en el día a día, apagar mis fuegos o lo que haga falta y relativizamos un poco todo. Sí. Nos sentimos mejor, de alguna forma. Y eso es una realidad. Aquí la cosa es que, como decía antes, ¿vas a rendir un poquito peor si tienes una fatiga mental brutal en el gimnasio? Sí. Pero igualmente yo decía, coge el Makuto y ve al gimnasio, porque los beneficios que te va a otorgar, aunque reduzcas un 5 o incluso un 10% de rendimiento, a largo plazo no son tan importantes, sobre todo si nuestro objetivo es cuidar nuestra salud, nuestra forma física y no es un objetivo casi profesional. Entonces, ¿podemos hacer cosas para reducir el impacto de la fatiga mental sobre el rendimiento que tenemos entrenando? Sí, pero como dices, efectivamente, el realizar ejercicio a nivel mental nos va a venir súper bien. Pero, por ejemplo, si estamos un poco más nublados, a lo mejor ese día no estamos tan precisos técnicamente, aunque Ujú. no sea tan importante, pero quizá con fatiga mental podríamos tener más riesgo de lesionarnos. Eso es súper interesante. En tareas complejas o incluso con muchos grados de libertad, como puede ser deportes de equipo como el fútbol y Ujú. demás, sí. Pero en cambio en el gimnasio, y sobre todo si estamos usando pues, máquinas guiadas o ejercicios no tan libres, ¿no? Normalmente no nos tenemos que preocupar por esto. Sí que es cierto que al final podemos, como digo, usar estrategias para reducir esos niveles de fatiga mental antes de entrenar. Una de las estrategias o el impacto al menos que tiene esa fatiga mental, una de las estrategias es muy simple, simplemente descansar un poco antes de ir a entrenar,
hacer otro tipo de tarea, incluso darte un pequeño paseo y después con música y demás, y después vas a entrenar. Y aquí he metido un factor que es la música. La música justamente hace el efecto contrario tanto en el rendimiento como en las percepciones subjetivas y en nuestro cerebro que haría la fatiga mental. Entonces, si nos ponemos música, primero, que nos gusta, que es lo más importante, si nos ponemos música que no nos gusta, no se ve efecto ninguno. Es lógico, pero es curioso también. A cierto ritmo y cierto volumen vamos a incrementar nuestro rendimiento. Y si estamos en el caso de estar con cierta fatiga mental, vamos a contrarrestar estos efectos. Normalmente cuando tenemos fatiga mental y realizamos ejercicio, aunque hagamos exactamente el mismo entrenamiento, lo que se reporta es, uno, cuando vamos a rangos moderados o altos de repeticiones, o vamos a un ejercicio de resistencia, ¿no? Que es donde más se había estudiado la fatiga mental, tú coges la bici o sales a correr y el rendimiento se reduce. Pero es que en el gimnasio también pasa, que esto fue lo que yo estudié un poquito más. Y es que cuando vamos a rangos moderados o altos de repeticiones, esto pasa, pero podemos reducirlo, pues por ejemplo, modificando un poquito la estrategia de entrenamiento y yendo a rangos de repeticiones más bajos. A lo mejor en vez de ir a 10, 15 o 20 repeticiones, vamos a 6, 8 repeticiones. También podemos usar otras estrategias, como lo que he dicho, descansar un poquito entre esa tarea que te fatiga a nivel mental y el entrenamiento, pero también usar música que te guste, como digo, a cierto ritmo y cierto volumen. Tanto antes como durante el entrenamiento ha demostrado mejorar el rendimiento e incluso contrarrestar la fatiga mental. Y luego, si por lo que sea no es muy tarde, que esto es súper importante porque el efecto de la cafeína, que es lo que voy a comentar, puede durarte, según la dosis, 9 o incluso 12 horas. Si no es muy tarde, puedes también consumir cafeína que va a contrarrestar los efectos de la fatiga mental. Ahora bien, si estás entrenando tarde, pues mejor usar, como decía antes, otro suplemento que puede ser la fenilcapsaicina o ninguno y directamente encargarte de música, ir sin pensar y si puedes estar media horita o si puedes más, pues mejor. Sin una tarea de fatiga mental antes de entrenar, ya probablemente vas a contrarrestar mucho. Según esta información, porque a medida que pasa el día, la fatiga mental va aumentando, especialmente cuando trabajas frente a una pantalla, porque vas acumulando luz azul y vas acumulando estrés y vas acumulando un montón de multitarea. ¿Cuál sería el mejor horario entonces para entrenar? Esto es súper curioso. Yo siempre digo que el que mejor se adapte a tu vida. Es decir, no tienes que adaptar tu vida al entrenamiento, sino el entrenamiento a tu vida, ¿no? Entonces, pues si tienes hijos, si tienes pues un trabajo exigente, jornada partida, continua, es decir, tienes que ver tu contexto y en base a eso pensar, ¿cuándo voy a poder entrenar realmente? ¿Cuándo va a ser sostenible que entrene? Ahí, ni te lo pienses. Es decir, lo que decía antes, si baja un 5 o un 10% tu rendimiento, eso no es nada comparado con fallar entrenamientos. Nada. Entonces, ese sería el momento. Ahora bien, es cierto que muchos estudios muestran que a lo mejor por la tarde podemos tener un mayor rendimiento, estamos más calientes, más activados, podemos tener un mayor rendimiento, ¿no? Si venimos de tener una jornada de trabajo fuerte y tenemos cierta fatiga mental, bueno, como digo, si podemos dejar un tiempo entre medias, usar música, disiparnos un poco y recuperarnos un poco, no pasaría nada. A partir de aquí, se ve que también cuando empezamos a entrenar por la mañana temprano, a primera hora, al principio podemos rendir un poquito menos, pero luego nos acabamos adaptando. No toda la población, siempre, yo por ejemplo soy un caso que no se adapta a entrenar literalmente al mismo rendimiento por la mañana temprano que por la tarde, siempre. Incluso en épocas que he entrenado siempre por la mañana, mejoro el rendimiento entrando por la tarde. Pero como digo, tampoco es lo más importante si lo que queremos es cuidar nuestra salud. Tenemos que ir cuando nuestra vida nos lo permita y, como digo, pues no adaptar nuestra vida al entrenamiento, sino al revés. Hay veces que la vida te come y se te quita ya el tiempo y tú dices, ¿y ahora cuándo no? Sí. Porque ¿tú crees que como estrategia para hacer ejercicio, tenerlo calendarizado, ponerlo en la agenda de estos son los espacios, puede ser también una manera de obligarnos? Porque si no te sale naturalmente, Sí. hay que buscar alguna manera, no sé si de obligarnos, pero un poco. Sin duda, hay que planificarlo y, como digo, en esa hora, pues a las 8 de la tarde, ir sin pensar. Lo tienes en el calendario, lo haces, ya está. E ir sin pensar. Y obviamente, al final yo siempre lo digo, entrenar no es a corto plazo ni a medio plazo. Una persona que empieza a entrenar o que no entrena debería estar pensando en hacer ejercicio físico durante toda su vida. Ya no solo por ahora, sino por tener una buena vejez. En tanto cantidad, por añadirnos años de vida, como en calidad de estos años.
A partir de aquí, lo más importante es que vamos a pasar por épocas en las que la motivación obviamente no va a ser súper alta, ¿no? Y en esos momentos tenemos que tirar un poco de disciplina y ya en el futuro agradeceremos, o incluso después de entrenar ya agradecemos decir, ostras, pues menos mal que he ido, me siento mejor, ¿no? Y como digo, pues hacerlo sostenible, ir sin pensar y tenemos que entrenar 2 o 3 días a la semana, no pasa nada, está bien, mejor que nada. ¿Cómo has cultivado tú la disciplina a lo largo de tu vida? Pues es cierto que no sé, al final imagino, yo te iba a decir, quizá es algo un poco innato. No lo creo, ¿no? Seguramente el contexto, Ujú. o ciertas cosas de las que a lo mejor no soy ni consciente de la infancia, o no lo sé. Pero bueno, una de las cosas que yo creo que me ha influido mucho es que a mí me gustan mucho las artes marciales. Yo soy cinturón negro de karate y Ujú. demás. Y al final, pues me he criado un poco con esos valores, ¿no? A mí, yo siempre digo que las artes marciales me dieron esa capacidad de. Yo era un chaval muy tranquilo, muy activo. Bueno, se me ve, ¿no? Un poquito incluso obsesivo, que me gusta. Tengo una duda, quiero aprenderla ya y busco y leo y leo y leo y hasta que no me acuesto, hasta que no resuelvo esa duda, ¿no? Pues las artes marciales también me enseñaron un poco a tranquilo, poco a poco. Ajá. Es decir, estás viendo el horizonte ya. El objetivo no es ni el cinturón negro, por así decirlo, ¿no? Pero sabes que hasta muchos años después no lo vas a conseguir ni vas a mejorar. Hay procesos que requieren cierto tiempo, tienes cierta paciencia. Bueno, pues te obliga, ¿no? A decir, vale, aunque no me guste ir a entrenar hoy porque pues, me gustaría más hacer X otra cosa o me da pereza por lo que sea, voy a ir. Y a la larga vas viendo el resultado y vas viendo que efectivamente vas consiguiendo lo que te propones. Entonces empiezas a no negociar contigo, por así decirlo, ¿no? Es decir, a cumplir con tu palabra antes que negociar contigo y al menos fue mi caso, ¿no? Que yo creo que las artes marciales me ayudaron bastante. Igualmente, yo ahí no sabría cómo decirte cada persona cómo puede llevarlo, ¿no? Pero yo creo que en mi caso viene entre algo innato y algo adquirido, imagino, con el aprendizaje de los años y darte cuenta que al final cuando tiras de disciplina y ya sea en el mundo del entrenamiento, en el mundo de los negocios, en los estudios y la parte académica, en lo que sea, vas a tener que terminar tirando de disciplina en algún momento y vas a ver que los resultados vienen y que en cambio si en ese momento decides parar y no cumplir con el plan establecido, probablemente no van a venir los resultados. Muchas veces te dicen, no, qué suerte. Bueno, pues cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Es la realidad y al final pues eso también se va aprendiendo y mantienes el plan establecido y si no funciona no habrá sido por ti en el sentido de no cumplirlo, sino pues que el plan a lo mejor era erróneo. Se puede reconducir el plan, ¿no? Se Por puede. supuesto. Pero cuesta, o sea, hay una, no sé, pero hay mucha gente de la población que lo que más le cuesta es el ejercicio, ¿no? Mm, Porque es que solo de pensar el de me tengo que cambiar, me tengo que tal, sí. o tengo que encontrar un deporte que me guste. Sí, eso es O sea, es importante. como, Eso es súper pero importante. tú dices, ¿y por dónde empiezo? Porque tú dices, Mm, también hay personas como yo, somos muy disciplinadas en muchas cosas, pero para el deporte tengo la lista más grande de excusas, o sea, que puede haber en la tierra. Y yo claro, misma diga, si es una excusa, Eli, si tú lo claro. sabes, pero en el fondo te la terminas hasta creyendo. Muchas veces ayuda incluso lo que dices, el componente social, por ejemplo, ayuda. Ya sea ir con Ujú. tu pareja, con un Sí. amigo, con un grupo de amigos. Por eso yo creo que es uno de los motivos por los que el CrossFit ha triunfado tanto, ¿no? Es decir, seamos honestos, el CrossFit es súper beneficioso, pero a lo mejor no es lo mejor si tu objetivo es ganar masa Ujú. muscular y fuerza. Tampoco es lo más óptimo para otros objetivos, pero en cambio, para una salud general, mantenerte en forma y mejorar, está muy bien. Pero muchas personas que incluso lo que quieren es, yo quiero ganar masa muscular. E incluso saben que a lo mejor no es lo más óptimo para conseguir ese objetivo. Van, pero ¿por qué? Porque tienen ese factor social también, lo hacen en grupo o van con su amigo. Y yo creo que es una clave y que podemos aprender mucho de eso en todos los sentidos. Es una realidad que es mucho más probable que si tu amigo y tienes que, digamos, coincidir con él a que X hora en el gimnasio y demás, tienes ese compromiso, va a ir al gimnasio, pues lo vas a disfrutar más, os vais a picar un poco entre vosotros y además tienes ese compromiso con alguien para ir, ¿no? Y aparte, yo creo que las personas se ponen expectativas muy grandes. Es decir, es como que no nos entra en la cabeza decir, voy a hacer un circuito de media hora en casa o en el gimnasio, un día a la semana, voy a empezar por eso. No, es como que de golpe queremos ir 4 días a la semana, hacer todo perfecto. No, poco a Pero poco. eso pasa, cuando empiezas a entrenar, te empiezas a venir arriba, Sí, porque a mí me ha pasado y sí, he sí, terminado sí. entrenando, de no gustarme el deporte, he terminado entrenando 6 veces, 6 días a la semana. Sí, yo creo que es importante al principio quedarte con ganas. Quedarte con ganas, es decir, no saciar todas esas ganas que tienes al principio con esa motivación. Te quedas un poquito con ganas y poco a poco lo vas alargando, vas cogiendo el hábito. Ya un día a la semana es como súper natural. 2 días a la semana empieza a ser súper natural. Luego pasas a 3. Te puedes quedar ahí sin problema. Pero bueno, si quieres pasar a 4, pasas a 4. Entonces,
es lo que digo, ¿no? Hacerlo sostenible. Y como digo, es que muchas veces nos ponemos los objetivos aquí, con entrenar 2-3 días a la semana, a nivel de salud, puede llevarte muchísimos beneficios y está genial. Y no hace falta que te pongas las expectativas más altas. Mantén eso y ya te digo yo que a largo plazo es enorme la diferencia. Pero pasan dos cosas. Por un lado, buscamos el resultado rápido en todo en la vida, no tenemos paciencia. Y por otro lado, claro, tenemos un escaparate de cuerpos ultra perfectos en redes sociales, que entre que queremos resultados rápidos y que quiero ese cuerpo o que mira fulanito lo poco que le cuesta estar así y lo que me cuesta a mí, que te desanimas. Sí, es un problema, Al final tendemos a compararnos mucho y es una realidad. Incluso yo, cuando competí en culturismo natural, llegué a un momento en el que dije, ostras, es que me estoy comparando con un montón de personas que van a competir en mi categoría. Al final, déjalo, no lo mires, céntrate en ti, cada uno lleva su proceso, cada uno lleva su ritmo. Si avanzas más rápido, más lento, bueno, cada uno lleva su ritmo. Al final lo importante, aunque sea complicado decirlo, es acabar pensando en compararte contigo mismo y ya. Y el problema también de las redes sociales es que además es falso. Incluso aunque fuese real, tenemos que tender a compararnos con nosotros mismos, pero es que además es falso, porque muchas veces están usando sustancias dopantes, toman la foto del ángulo perfecto justo después de entrenar, en el momento perfecto, es decir, incluso la pueden retocar. Yo creo que al menos los que estamos en redes tendemos a decir, vale, esto es el mundo real y esto va un poco aparte, ¿no? Lo que son las redes. Entonces, centrarnos más en el mundo real, en nuestra vida, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro entorno, que es lo importante, y pensar en nosotros mismos y en cómo nuestra versión de ayer pues es un poquito peor que la versión de hoy y ya. Aunque mejor es un 0,0001%, pero bueno, he cumplido, he ido a entrenar. A nivel de investigación, no sé si ahora estás investigando algo, ¿qué es lo que ahora te inquieta más del mundo del deporte? Muchas cosas. Ahora estamos empezando, que para mí al menos es una línea nueva, estamos empezando proyectos muy grandes a nivel europeo con adultos mayores, en los cuales, pues como decía, veíamos que ya no solo el propio ejercicio, sino que también incluimos algunos complementos alimenticios, algunos suplementos para ver qué tal actúan, ¿no? Entonces, tanto el efecto del propio ejercicio en la salud, en el progreso a nivel muscular, fuerza, pero sobre todo en la salud en personas mayores, ahora mismo me inquieta mucho y es algo que quiero investigar bastante. Y también pues el uso de algunos suplementos, algunos complementos alimenticios para ciertos objetivos, ¿no? Que al final pues dejamos un poco atrás los fármacos y le damos un poco más de protagonismo a esto para ayudarnos en ciertos procesos. Entonces es algo que a mí me inquieta, pero sobre todo eso, los efectos del ejercicio físico sobre la salud es algo que ahora mismo estamos estudiando mucho y como digo, los resultados que obtenemos son brutales. Es decir, bueno, hay estudios incluso que ven que una persona mayor de 85 años, si empieza a entrenar, puede mejorar muchísimo su salud, su masa muscular y bueno, pues es literalmente una polipíldora y un antienvejecimiento que reduce, digamos, tu envejecimiento a nivel celular de una forma muy considerable y eso pues lo estamos viendo en los estudios que nosotros también estamos haciendo y los resultados son enormes y ves que las personas que están participando te lo agradecen, se sienten más independientes, mucho más capaces en su día a día y además ya sea valores en sangre o cualquier valor neural o biomecánico y metabólico y demás, mejora muchísimo. Entonces es una pasada. Yo creo que no somos conscientes incluso a día de hoy del efecto del ejercicio y de cómo podemos beneficiarnos con muy poquito realmente. Totalmente, porque aunque lo sabemos, lo que te decía al principio, Carlos, sabemos que es bueno, nos cuesta, pero quizás no somos conscientes de lo bueno que realmente llega a ser. Y también Ismael Galancho lo dijo, es que el 80% del beneficio que vas a tener del ejercicio necesitas poco. Muy poco. No necesitas tanto y ahí como piensas que tienes que ir a machacarte al gimnasio y quizás eso crea una resistencia para entrar en el gimnasio. Y nos complicamos demasiado. Yo creo que muchas veces pensamos, no es que tengo que optimizar esto por aquí y esto por acá y usar... Con que cumplas 4 cosas, realmente vas a mejorar un montón. Y que si no puedes hacer más de 10 series por grupo muscular a la semana, haz 8 o 6. Es que no pasa nada. O 3, mejor que 0. Es que no pasa absolutamente nada. Aunque sea un día, mejor que ninguno va a ser. Y a largo plazo la diferencia es que es abismal. Entonces, muchas veces ponemos, digamos, el esfuerzo, ¿no? En el 80% de las cosas que te da el 20% de los resultados. Y en cambio el ejercicio te va a dar el 80% de los resultados. Y es una pasada. El simple hecho de ir a entrenar a nivel de salud nos va a dar unos beneficios que yo creo que no somos conscientes. Antes cuando hablábamos de redes sociales, no es algo que tenga yo un listado hecho porque no consumo mucho contenido fitness, pero entiendo que en tu caso sí, Carlos, por eso te lo voy a preguntar, de cuáles son los mensajes divulgativos que más se extienden
y que tú estás en contra de ello? En contra, vale. Em, por ejemplo, por una parte, el miedo al movimiento. Y además, Ujú. hay una corriente en fisioterapia, que hablo con muchos compañeros que son fisioterapeutas y demás, y hay una corriente justo luchando en contra de esto, e incluso pues se ha hecho muy famoso el decir, no, es que este problema o esta lesión o viene por la postura que has cogido, por este movimiento Ujú. que has hecho. Bueno, pues están empezando a ver que quizá no es así y que parece no ser así. Entonces, ese miedo al movimiento, precisamente tendríamos que tener miedo a no movernos, porque eso sí se ha demostrado que mata, literalmente mata, ¿no? Que no nos movamos. Y es una de las mayores causas de muerte a nivel mundial, la inactividad física. Luego, por otro lado, cómo se exacerban algunos detalles con tal de ganar likes, de ganar impacto, de algo muy, muy visual, ¿no? Esos detalles que son prácticamente insignificantes en los resultados que vamos a tener en el gimnasio, ¿no? Que muchas veces provienen de la biomecánica, pero sin entender tanto la fisiología y cómo todo se une, ¿no? Pues al final nos perdemos y entonces complica mucho la cabeza de la gente, pues que desde fuera puede ver y dice, pues es que si me meto al gimnasio tengo que tener esto en cuenta y esto también, y empiezan a decir, puf, es que para eso ni me meto. No, es que no es tan complicado, de verdad que no es tan difícil. Otra cosa es que quieras competir en culturismo natural. Bueno, ahí hay que optimizar cosas, ¿no? Pero para ganar salud, cierta masa muscular, perder un poquito de grasa si quieres y demás, no es tan difícil. Entonces, complicar el mensaje lo veo pues un problema de cara a que parece que hay más barrera de entrada de la que Ujú. realmente hay. Y no te sabría decir, porque es que la verdad, siendo honesto, por un lado no consumo muchas redes sociales, es decir, es más, consumo más podcast que Instagram, incluso a Me mí parece muy bien. es una realidad, incluso a mí me cuesta hacer contenido rápido, me gusta más poder explicarme, ya sea en las clases del Ujú. máster o en un podcast aquí, pues aquí a lo mejor un poquito más para la población general y las clases del máster pues Sí. otro contenido un poquito más para profesionales, ¿no? Pero me gusta más este tipo de formatos y entonces no tiendo a consumir mucho Instagram, es la realidad al fin del día. Y las cuentas que sigo al final son de amigos, que son amigos que normalmente tienen una formación muy alta, pues ya sea el doctor José Avellán, Ismael Galancho que Ujú. lo has comentado, en Ecobat, bueno, pues otros amigos que estamos en el día a día debatiendo y hablando de esto, y mira este estudio, y mira este otro y demás, que al final les sigo y es que podemos tener opiniones distintas, ¿no? En algunas cosas, pero en la base todos coincidimos. Entonces, es verdad que quizá no me llegan esos mensajes, pero alguna vez sí que pues mi pareja o algún amigo me manda, mira este reel, y digo, madre mía, qué burrada acaban de decir. Pero claro, ya no sé hasta qué punto es un mensaje extendido o no, porque yo no suelo consumirlo. Y para esas personas que sienten vergüenza de ir al gimnasio, porque parece como una tontería, pero no sé si te has No, encontrado no, con sí, gente que tú dices, 100%. es que yo llevo sin entrenar 20 años que voy a meterme ahora en un gimnasio. ¡Qué vergüenza! Yo mismo cuando empecé, me refiero, yo era un chavalín, súper delgadito, pequeño, que la gente decía, ¿qué hace este crío en el gimnasio? No, me refiero a que lo entiendo perfectamente. Y tengo familiares, amigos y demás que empiezan de cero y Porque ¿a qué edad entiendo. empezaste a entrenar? Yo empecé, a mí no me dejaban entrenar en el gimnasio, yo me escapaba de la clase de karate después y me ponía a hacer un poquito de pesas con 14 años. Y pues ahí empecé, pero claro, a mí las personas me miraban, yo con 14 años estaba muy delgadito, muy pequeñín, encima un niño, ¿no? Lo ves que dices, encima en esa época decías que te vas a quedar pequeño, es que muchos Sí. mitos, ¿no? Del estilo, que lo digo ya, es un mito. Y bueno, pues a esa edad empecé a entrenar. Y yo al final lo que recomiendo es, aquí pues no soy un experto y no he investigado sobre esto, ¿no? Pero en base a mi experiencia personal, creo que el objetivo o los resultados que vas a obtener a largo plazo es más mirar a largo plazo que a corto. Yo era una persona súper introvertida, que me costaba mucho, e incluso quería pasar desapercibido por el gimnasio que no me viesen ni que estaba ahí, ¿no? Y al final creo que el objetivo a largo plazo pesa mucho más, que es incluso mirar y llegar a una vejez muy saludable. Pesa muchísimo más que la vergüenza que puedas pasar en un primer momento o las exigencias o comparaciones con otras personas. Yo creo que lo mejor es establecer un plan fijo, centrándote en ti, en lo que tú quieras mejorar, no mirar al resto, que te da igual lo que estén haciendo, que estén pensando o no. De normal, además, creo que cualquier persona que está en el gimnasio ha pasado por ese proceso, entonces si diera un poquito de empatía, creo que debería facilitar y ayudar a una persona que está empezando y no Ujú. al revés. Entonces, yo creo que empezaría así. Luego, es cierto, y esto pasa mucho, hay gimnasios en los que a lo mejor pues van pues más deportistas de alto rendimiento, Ujú. personas de mucho nivel, pues a lo mejor empezar por un gimnasio con tus amigos, con un compañero, con tu pareja, con quien sea, que no sientas como un entorno a lo mejor tan competitivo, por decirlo de alguna manera. Y de esa forma yo creo que se facilita mucho. Incluso si quieres empezar en casa o siempre hacerlo en casa, como decíamos anteriormente, es
una opción muy buena también. ¿A qué edad se empieza a entrenar fuerza? Buah, es súper interesante eso. Hay un consenso científico que comenta que en el momento que un niño es capaz de entender que no tiene que hacer burradas, básicamente, es decir, que no tiene, que digamos no se va a hacer daño, que si con una barra que se le cae o con... En el momento que es capaz de entender eso, Ujú. ya puede empezar a entrenar. Es decir, normalmente se habla de entre los 7 y 8 años, se recomienda que empiecen a entrenar la fuerza de una forma lúdica. Entrenar la fuerza de forma lúdica puede ser, pues, yo creo que todos hemos alguna vez cuando éramos niños en el parque escalado o trepado o lo que sea, ¿no? Eso ya puede ser entrenar la fuerza o subir una cuerda o bajar por no sé dónde o en karate, por ejemplo, nos ponían mucho hacer una carrera, digamos, en modo ranita, ¿no? En cuclillas y al final hacer una sentadilla con salto que realmente era, es decir, empezar poquito a poco y luego ya, pues a medida que le vaya apeteciendo al niño o la niña, pues ya puedes coger una barra, probar un patrón de sentadilla, ir poquito a poco. Realmente, mientras no usen cargas súper altas, lleguen al fallo con repeticiones bajísimas y cargas súper altas, no va a pasar nada. Es decir, mientras no hagan burradas, igual que le pasaría a un adulto, es decir, que se lesionaría, ¿no? Haciendo eso. Mientras no hagan burradas, va a ir bien. Y realmente se ha demostrado que a largo plazo, pues los niños también obtienen beneficios del entrenamiento de fuerza. Más allá del ejercicio, Carlos, ¿tú cómo te cuidas? Pues yo justamente, claro, estoy sesgado por mi foco en el tema del insomnio, pero es verdad que no llevo una alimentación estricta ni muchísimo menos, es decir, solo la llevaría si volviese a competir, pues durante ese tiempo determinado, o bueno, pues hace poco competí en Brazilian Jiu-Jitsu, pues es un arte marcial, Ujú. lo que hice fue básicamente sin kimono, que es grappling, es un estilo de lucha con sumisión y demás, y ahí sí que llevé una dieta estricta porque, pues bueno, finalmente de mi cinturón, de mi peso y tal, gané el Campeonato de Europa hace unas semanas o meses o así, y ahí pues es verdad, cuando me enfoco en un objetivo, sí que a lo mejor soy un poquito más estricto o obsesivo, ¿no? Pero de normal, pues no tengo en cuenta las kilocalorías que como, ni proteína, ni hidratos, ni grasas, sino que más o menos me hago una idea. Tengo un 90% de mi alimentación saludable, de comida podríamos decir real, ¿no? Y demás, y un 10% me lo dejo para quizá salirme un poco de lo saludable y además como realizo pues cierto ejercicio físico, tampoco me preocupa en exceso Ujú. ni pues los picos de insulina ni ninguna cosa así porque no tiene un efecto real después de tener en cuenta todo mi contexto. Entonces, alimentarme de forma saludable, asegurarme de no excederme ni quedarme demasiado corto en las kilocalorías que consumo, consumir cierta cantidad de proteína y de carbohidratos y grasas, y a partir de ahí intentar mejorar mi sueño, que además últimamente lo llevo bien en comparación con otras épocas, pero intentar mejorar mi sueño, ya sea con hábitos, ¿no? De higiene del Ujú. sueño, intentando que la habitación esté a una buena temperatura, que esté en oscuridad, dejar pantallas antes de dormir, todo lo que se suele comentar, ¿no? Y que seguramente los que nos están escuchando ya tendrán en cuenta. Y a partir de ahí, pues algo que no se comenta mucho, pero que pues, yo ahora mismo a lo mejor peco por la época en la que estoy por el tema del máster, pero manejar bien los niveles de estrés y ansiedad y pasar tiempo de calidad con tus familiares, amigos, pareja y poder tener ese tiempo para ti también y conexiones humanas reales, no a través de una red social, es súper importante. Pues Carlos, ha sido un placer Igualmente. poder poner aquí un espacio más abierto sobre el ejercicio, que no lo habíamos hecho aún. Quizás también porque es la parte que más me cuesta de la salud, y te lo he confesado antes. Es como en qué momento, porque yo no soy de esas personas enamoradas del ejercicio, porque me cuesta tanto, ¿no? De decir, venga, voy a hacerlo. O sea, me tengo que obligar literalmente, no me sale de manera natural. Tengo que decir que soy la oveja negra de mi familia. O sea, porque mi madre, mi hermano, mi padre tienen una fuerza de voluntad mucho mayor que la mía y a mí me cuesta. Así que tengo periodos en los que entro y salgo, entro y salgo. Así que A espero... partir de ahora ponte como objetivo un día a la semana, además con ejercicios que a ti te gusten, o una actividad o un deporte que a ti te guste, y ya tendrás tiempo de Justo pensar en estaba hacer más. pensando cuando ahora me has contado, ¿no? Si tengo un objetivo, a lo mejor yo, el modo buena gente de voy a entrenar cuando pueda y demás, al final relleno el tiempo con otra cosa. Ya. A lo mejor yo soy de las que se tienen que poner un objetivo y A decir, mí me pasa. voy a hacer no sé qué, o voy a definir esto, o sea, tener un objetivo muy marcado, porque en cierto modo muchas veces necesito competir conmigo misma para hacerlo, porque el modo buena gente no me funciona. El modo de, venga, hoy por inspiración divina, me sale salir a caminar, me sale moverme, Ujú, pero creo que mi cuerpo está pidiendo algo más, otra ujú. vez.
porque voy teniendo esos intervalos de que lo doy todo en el pádel, lo doy todo con una entrenadora personal. Yo voy dándolo todo, pero después desaparezco, ¿no? Ya. Entonces me ha hecho replantearme justo esa respuesta, es decir, es que a lo mejor necesito, en mi caso, un objetivo para entrar de lleno en el mundo del ejercicio. Yo creo que Obviamente. sería interesante ponerte un objetivo, establecer un plan realista que se adapte a tu Sí, vida sí. y ya está. Sí, pero creo que sin objetivo no lo voy a hacer. Hay que conocerse cada uno. Yo Sí. sé que esa competición, a mí me motiva la competición. Ujú. Entiendo que no es saludable para otro, pero yo creo que necesito ese objetivo y ese plan para que no sea como un ayuno intermitente. Sí, Un día sí, sí, un día sí. no, sino que sea algo de que se instale como un hábito de por vida, porque es el hábito que más me cuesta. Pues nada, ánimo con ello, póntelo, ya me contarás qué tal, seguro que lo consigues cumplir. Si no lo consigo, Y- tienes que volver para darme otra rutina. Para motivarte de nuevo. Claro, o sea, como, Sí, sí. venga, Eli, que sí. O sea, que sirva para mí, para todas esas personas que se sientan también identificadas, pero sobre todo entendiéndolo desde una perspectiva del beneficio a la salud, como es el entrenamiento de fuerza, entender el por qué y el para qué, y ahora aquí que cada uno ya le ponga su Eso es, y energía. ojalá más personas estén planteándose esto, decir, venga, pues voy a ponerme un objetivo, un plan, y aunque sea un día a la semana o 2 días a la semana, realizar un poquito de ejercicio. Te haré seguimiento de mi evolución, Genial. Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.